No. Bendito Dios, te damos gracias por esta historia que vamos a escuchar hoy. Pedimos tu apoyo en ello, para que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos hablando de la vida de Jonás y yo no les dije antes, pero les digo ahorita, Jonás se aparece en el libro de Segundo de Reyes 17 y dice que él vivía en la costa. Y puede ser que por vivir en la costa que escogió un barco para salir, ¿no? Y sabía algo de la costa. Eso es interesante, quizás lo busca luego. Nínive, en los días de Jonás, cuando él era profeta para Dios, ellos destruyeron a Samaria, lo atacaron y lo destruyeron, lo llevaron preso a la gente de Samaria. Y también es durante el tiempo del rey Ezequías y otros reyes de esa temporada. Probablemente conoció a Isaías también. Entonces, muy interesante que no sabíamos eso de Jonás, porque pues no vimos la escritura. Ahorita lo sabemos porque está en Segundo de Reyes, capítulo 17. Vamos a repasar la historia de Jonás un poquito, ¿no? ¿A dónde mandó Dios a Jonás? ¿Quién se acuerda? Tarsis. Bueno, él fue a Tarsis, tiene razón. ¿Dónde lo mandó Dios? Nínive. Nínive. Y si recordamos dónde quería ir, Pablo? A Nínive. ¿Dónde quería ir? Estaba pensando, a Nínive era. ¿Y dónde quiso ir Jonás? Ya lo dijo. No, él no quiso ir. Lejos. No quiso ir. Él quiso ir a Tarsis, sí, en España, pues. Entonces, salió, encontró un barco, pagó el pasaje, subió y probablemente porque vivía en la costa, probablemente sabía cómo conseguir la vida de los marineros. Es muy interesante. Ahorita sabiendo eso, nos ayuda un poquito la historia. ¿Y qué hizo Dios cuando quiso salir Jonás y no quiso obedecerle? Levantó una enorme tempestad. Preparó una enorme tempestad de viento. ¿Y qué pasó con el barco? Estaba por Hundirse, deshacerse. ¿Y dónde estaba Jonás? durmiendo. Durmiendo. ¿Tenía mucha preocupación? Nada. Nada. ¿Quiso obedecer a Dios? No. No, entonces él había dicho a los marineros que estaba corriendo de Dios, caray. Entonces él dice a los marineros, para terminar la tormenta, ¿qué tiene que hacer? Que lo avienten. Echarle fuera, pero él empezó a jalar bien. Digo, los marineros no quisieron, empezaron a jalar, nos vemos. Pero ¿qué pasó con el tiempo, con la tempestad? Empeoró. Se puso peor. Entonces, ¿a quién oraron los marineros? Cada uno a sus dioses. Sí, antes. Y justo antes de que lo eche afuera, a Jonás, ¿Lo echaron fuera? lo oraron al Señor y lo nombra por nombre, lo dicen Jehová. Qué interesante. Sí. Y lo echan afuera, se calma. ¿Y qué preparó Dios para Jonás? Un gran pez, que a lo mejor tiene buen sabor, pero quién sabe. Y lo chupó a Jonás. ¿Y cuántos días estaba Jonás? 3 días, 3 noches. 3 noches. Y él es un... Sigue Jorge, 3 días y 3. 3 días y 3 noches. Y él, creo que vimos que él es una profecía, la vida de que él estaba en la vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿De quién está haciendo la profecía? ¿De qué? De Jesús. A ver, Adonías, un poquito más. Bueno, acerca de que Jesús iba a estar igual 3 días y 3 noches, y luego al tercer día pues resucitaría. Eso, exactamente. Es muy interesante que usó la vida de Jonás para su resurrección, que es principal en la vida cristiana, sin lo cual no somos nada, pues ya.
Y la vida de Noé, él dijo que eso profetizaba su regreso a la tierra. Entonces, las dos historias más extrañas de la cual uno va a decir, no, no pasó. Jesús usó y nada más usó, los creía que eran verdad, porque basó todo su ministerio sobre esos dos. Qué interesante. Entonces, estando en el vientre, ¿qué hizo Jonás? Oró a Jesús. Oró a Dios. ¿Lo escuchó Dios? Sí. El pez lo Vomitó. vomitó en la tierra y fue a predicar a Nínive. Y Nínive era una ciudad inmensa. ¿Cuántos días para caminar por la ciudad? 3 días. 3 días. 3 días. Entonces fue el primer día caminando y predicando. ¿Y qué fue su mensaje que predicó? ¿Quién se acuerda? Arrepentimiento. En 40 Qué días. interesante. Palmira dice arrepentimiento. Dijo arrepiéntense. Él dijo en 40 días Dios va a destruir. Nínive será destruido completamente. Y ellos creyeron al Señor y arrepentían solos sin ningún apoyo de parte de Jonás. Ujú. Y Jonás se puso bien triste y bien enojado. Y aquí es donde empieza la historia. Y puede ser que me voy a echar un ojito aquí que tengo mi Biblia abierta. Pero creo que lo sé bien suficiente para decirlo. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí viene la historia a nosotros. Entonces Jonás estaba muy triste y enojado. Y él oró al Señor Dios y él dijo, Señor, ¿no es eso lo que dije yo estando en mi propio país? Y por eso huí yo a Tarsis, que tú eres Dios clemente, misericordioso, clemente, piadoso, lleno de misericordia. Tardas tú en enojo y te arrepientes de mal. Entonces ahora es mejor que yo muera que viva. Es mejor tú mátame porque es mejor que viva que muerto. Es mejor muerto que vivo, perdón. Entonces el Señor le contesta a Jonás y dice, Jonás, tienes razón en enojarte. Entonces Jonás salió de la ciudad de Nínive al oriente y le hizo una palapa de ramas, pues por decir. Y se acampó ahí y se puso bajo de la enramada para la sombra y se puso allá para ver lo que iba a pasar en Nínive. Entonces el Señor Dios le hizo crecer una calabacera para ponerle sombra sobre la cabeza de Jonás y para quitar su desaliento, pues, ¿cómo se dice? Perdón. Y para quitar su malestar. Y el Señor preparó y Jonás se alegró bastante por la calabacera. Y el próximo día, al salir el sol, el Señor preparó un gusano que hirió a la calabacera y se secó. Y el Señor preparó un recio viento solano. Y el sol pegaba la cabeza de... ahorita oramos por ello. El sol pegó la cabeza de Jonás y desmayó. Y quería morir diciendo, quítame la vida porque es mejor que muera que viva. Y el Señor le pregunta a Jonás, Jonás, ¿estás enojado por la calabacera? Y Jonás le dijo a Dios, estoy enojado hasta la muerte. Y Dios le contesta a Jonás y le dice, tú tienes lástima por la calabacera, la cual no plantaste, no hiciste crecer. Te apareció una noche y te salió en una noche. Y no tendré yo misericordia
por esa gran ciudad Nínive, en la cual hay 120,000 personas que ni saben su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales. Y así termina nuestra historia. Muy interesante historia, y Ramón quiere que oremos por algo. Entonces, ¿qué pasó, Ramón? Hermanos Marlon, Peralta, esposa Blanco. Ok, muy bien, hermano. ¿Nos quieres guiar en oración por ellos? Tienes que abrir tu micrófono, Ramón. Ramón, ¿me escuchas? Sí, Andrés. Sí, ora por ellos, Ramón. Siervo, yo estoy pidiendo una oración para los hermanos Marlon. Vamos a iniciar un plan de evangelismo de las colonias cercanas a la Casa Hogar Amor y Gozo. Okay. En la tercera semana de este mes, y necesitamos apoyo de oración para los hermanos Okay. que me van a apoyar. Es un matrimonio que va a salir casa por casa. Okay. Tercera Ramón. semana de Julio, ¿por qué no oras tú y seguimos con la historia? muy bien. Ok, ustedes ayúdenme con la historia. Jonás, ¿qué emociones tenía cuando Dios salvó a Nínive? De enojo. De enojo y de Tristeza. tristeza, gran tristeza y enojo. Entonces, él Oró no, al Señor Dios, Señor. y él dijo, Señor, ¿no es eso lo que Te dije. Yo dije, yo dije estando yo en mi propio? país, Y por eso yo salí a Tarsis. Tarsis, porque yo sé que tú eres un Dios clemente, Llena de y misericordia. porque lleno de misericordia, piadoso, lleno de misericordia. ¿Cómo es su enojo? Tardo. Tarda en enojarse. ¿Y qué hace cuando está pensando hacer algo mal? Perdonador. Arrepienta del mal. Por eso te pido que me quites la vida, porque mejor es Morir. que vivir. Y Dios le dijo algo cuando contestó. Él dijo, te voy a matar, tienes razón. No. Hizo una pregunta. ¿Tienes razón en enojarte? Y Jonás, él salió al oriente de Nínive para acampar. Hizo una Enramada. y se sentó bajo en la sombra para ver lo que iba Para ver qué pasaba en Nínive. a pasar con Nínive. Entonces el Señor preparó una Calabacera. para hacerle Sombra. y para quitarle Calor, el sol. el malestar de Jonás. No tiene razón también para quitarle el sol, ¿no? Quitarle el malestar de Jonás. Y Jonás se alegró mucho por la calabacera. En la mañana, el próximo día, al salir el sol, ¿quién preparó Dios? Un gusano. Preparó un Gusano gusano. que hirió la calabacera y se secó. Se murió. Y luego Dios preparó un Viento. recio viento solado, y el sol pegaba la cabeza a Jonás, y Jonás se desmayó.
y quería morir diciendo, mejor es la Muerte. muerte que la vida. Y Dios le hizo una pregunta a Jonás. Mm, ¿Estás enojado tú por la Calabacera. calabacera? Y Jonás le ¿Qué? dijo, estoy enojado hasta la Muerte. muerte. Y dijo Dios, tú, a ver, exactamente. Tú ni la sembraste. Sí, Tienes ok, razón. muy bien. Tú ni la sembraste, ni le hizo crecer. Apareció en cuántas noches. En una, Una Y noche, desapareció en un día. día. en un día. Y no tendré yo compasión de esta gran ciudad Nínive, en la cual, ¿cuántas personas hay? 120,000. 20,000. 120,000 personas que no saben su Derecha de la izquierda. de la izquierda. Y hay muchos Animal. animales. Muy bien, hermanos, muy bien. Qué interesante. Es muy interesante que Dios hizo una pregunta a Jonás y le dijo, ¿tienes razón en enojarte? Y luego Jonás ni le contesta a Dios, se va a ver si qué va a pasar con la ciudad. ¿Cómo podría haber impactado a Dios eso? Pues nada más porque Dios es misericordioso, porque si no, lo debía de haber castigado. A ver, ¿ustedes qué opinan? El resto de ustedes, ¿qué opinan? Y damos la bienvenida a Jenner también. A ver, ¿cómo podría haberle sentido Dios eso? Exasperado. Desesperado, Exasperado. exasperado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Frustrado. Vamos a ver la historia. Entonces, Jonás se puso triste en el extremo y se enojó y oró al Señor Dios y dijo, Señor, no es eso lo que dije yo estando yo en mi propio país. Y por eso huí a Tarsis, porque tú eres Dios clemente, piadoso, lleno de misericordia. Siente. Tardas en el enojo y te arrepientas del mal. ¿Qué podríamos aprender de Jonás? De que conocía pues esas características de Dios. ¿Cuál será su profeta? ¿Eres su profeta? Sí, ok, muy bien. No tenía, bueno, ¿cómo se puede decir? Pues no tenía un corazón muy compasivo. Puede ser, sí, ok, muy bien, gracias. No tenía empatía, pues, creo, lo que quiere. Ajá. Quizás había tenido otras experiencias similares donde había visto esos atributos de Dios. Ah, puede ser, quizás en su propia vida. Mira, Jonás proclamó, dice la historia antes, dice Jonás, Dios está hablando a Jonás y dice, dices la palabra que yo te digo a Nínive. Y la palabra que dijo es, en 40 días será destruido Nínive. Y no se destruyó a Nínive en 40 días. Entonces, ¿eso cómo pudo haber afectado el razonamiento de Jonás? Que su palabra no se cumplió de Jonás. Bueno, estaba muy molesto porque si Dios le había dicho a él que iba a destruir esta ciudad y a no hacerlo, él quedaba como mentiroso. Sí. Se chivió. ¿Perdón, Adonías? Se chivió, digo, ante los demás. Se chivió. Un punto de interés, está el rey de Nínive mandando palabra a Ezequías y dice muchas cosas malas que había hecho. Cortó todos los árboles de un lugar. Lleva personas en esclavitud, los hace eunucos.
muy mal rey, muy mal ciudad, muy mal enemigos de Israel. Entonces, ¿qué podemos más aprender de Jonás? De que no quiso ir a Nínive. Y explica a Dios por qué no quiere ir, pues. Ujú. Pues porque sentía que eran enemigos de su pueblo y que por qué tener misericordia con con ese pueblo que había hecho sufrir a su pueblo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo Dios tiene misericordia de alguien que nos ha estado lastimando a nosotros como pueblo, ¿no? No, yo no quiero ir a ayudar a mis enemigos, como quien dice Jonás, pues. Gracias, María. ¿Otra persona qué creen ustedes de lo que dijo María? A lo mejor, bueno, no sé si los odiaba, pero sí. Aparte de no, a lo mejor no querer que ellos tuvieran misericordia, puede ser que, no sé, nunca dice que tenía miedo de ir, pero él yendo allí como un judío enemigo y estar solo ahí en su ciudad, no sé, parece que tendría miedo, no sé, no nos dice eso, pero... No, nunca nos dice que tenía miedo. Aquí su explicación dice que Dios es misericordioso, clemente, lleno de misericordia, tarde en la ira y se arrepiente cuando piensa mal. Y por eso huía él a Tarsis. O sea, no quería que tuviera Dios misericordia del pueblo de Nínive. Me parece, ¿verdad? Mira, una pregunta. Luego en otra historia nos dice que todos pecaron y están destituidos de Dios. ¿Será que Jonás también pecó una vez en su vida? Claro. Solo al estar enojado con ira y todo. Es bueno tener un Dios misericordioso. Sí. Podemos aprender de Jonás, que reclama que Dios es misericordioso a sus enemigos, pero no pone su cara en el espejo, pues. Sí, pide justicia para los otros, pero misericordia para él. Sí. ¿Qué podemos aprender de Jonás? Adelante. Palmira, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? Adelante. Ya, a ver, yo iba a comentar algo, es que es como ocurre con uno, ¿no? Cuando yo no conocía a Dios, no conocía decir la palabra, no estudiaba, no aprendía, no sabía nada, y otras personas me hablaban, y ya, normal, que no sé cuánto, y ellos también tenían como paciencia conmigo para ir aprendiendo poco a poco. En cambio, yo ahora, cuando yo hablo a otras personas y no se quieren arrepentir, es una molestia para mí. Okay. Yo digo, si Dios, después me pongo a pensar, ¿no? Si Dios ha tenido misericordia por mí, y ya también tengo yo que tener paciencia con ellos, ¿no? Porque sí, parece que no es justo a veces que tenemos que tener misericordia para otros, ¿verdad? Exacto. Entonces, algo así Jonás también se sentiría, pues, ¿no? Son tan malcriados, no quieren volverse a Dios, conociendo todo lo que Él hace, y Dios insiste en ayudarlos. Sí. Bueno, pienso, ¿no? Vamos a ver otra característica de él ahorita, es muy interesante. Luego Dios le hace la pregunta, ¿tienes razón en enojarte? Y Jonás sale de la ciudad de Nínive al oriente, hace una enramada y se pone en el sol para ver lo que va a pasar en Nínive, ahí acampando. ¿Contestó a Dios, Jonás, cuando Dios le hizo esa pregunta? Parece que no. Parece que no. ¿Qué podemos aprender de que no contestó a Dios? La pregunta pues de tenía Dios. una personalidad media media rebelde, ¿no, Jonás? Oh, media rebelde, dice nomás María. Media nomás. Medio rebelde.
¿Es correcto no contestar a Dios cuando te hace una pregunta? Dios te hizo una pregunta sencilla. Tienes razón en enojarte. ¿Cómo podría haberle contestado Jonás? Disculpe, tengo problemas con mi internet, no sé, con el internet, no sé si es el mío o de ustedes. Pero No, mejor nosotros estamos bien aquí, Palmira, creo que es tuya. Ujú. Sí, Pero lo que voy a hacer es te voy a mandar el link luego también de esta historia, ¿ok? Para que lo disfrutas luego. ya, ¿Ok? sí, porque no estoy entendiendo mucho, no entiendo, se me va, se me pierde. Ok, muy bien. ¿Qué podemos aprender de Jonás? ¿Qué más? Porque dijo María que era una persona rebelde. Yo voy a quitar la media rebelde, voy a ser bien rebelde, pues. ¿Podría haberle contestado de otra manera? En vez del silencio y salir. ¿Qué podría haber dicho? Podía haber dicho, pues sí, tienes razón, pero ni modo. Sí, sí, no Porque tengo razón en enojarme. yo creo que él sabía que Dios tenía razón, porque Claro, sí. siempre tiene razón, pero él no quería. Reconocerlo. mm, ¿Qué más podría haber dicho? ¿Podría haber negado enojo? Ujú. Podría haber contestado honestamente. Podría haber dicho, sí, tengo razón en enojarme. Ujú. A ver, Pero Adonías, ¿estás levantando tu mano? sí, pudo contestarle bien, pero creo que en su silencio estaba esperando la justicia de Dios hacia la ciudad. A Ujú. ver, Porque explica un poquito. A ver, un poquito más. es como, bueno, no te contesto, sino voy a esperar a ver qué haces, ¿no? Voy a Ujú. esperar Ah, voy a esperar lo que tú dijiste que ibas a hacer. Así que sí, es porque... Ajá. Sigue. como esperar, pues, ahí, ¿no? Estoy enojado, de alguna manera lo está aceptando, pues, pero con el silencio está esperando que Dios iba a hacer. Y dice que se sentó a esperar, literalmente, qué iba a hacer. Y él, sin duda, en su corazón estaba esperando que se cumpliese La el palabra de castigo. Dios, que nos hace un punto muy interesante, Adonías. Porque dijo Dios, dile lo que yo te diga. En 40 días se destruirá Nínive. Ujú. Y no se destruyó. ¿Qué podemos aprender de Dios y su misericordia? Ujú. Que cuando se arrepienten, Dios tiene misericordia de quien se arrepiente. Aunque sean enemigos de Él y de su Pues pueblo. como fuimos nosotros enemigos de Dios antes de que Él nos trajera a sus pies. Sí. A ver, Adonías y Jorge, me interesa de punto de pastor, ese de que Dios dijo en 40 días, y bueno, Nínive fue destruido, pues, pero pasaron más de 40 días. Entonces, ayúdame a entender a Dios. Mm. Bueno, él vio la reacción del pueblo, Mm, porque sí hubo humillación y el rey mandó a que ayunasen, no solo ellos, sino a animales y todo. Entonces sí hubo. Y creo que Dios cumplió su palabra en perdonarles y él habla de que es un Dios. Y justamente pasó lo que Jonás dijo, que en las descripciones que ahora Nínive sin duda después fue destruido, pero por su pecado nuevamente, ¿no? Tuvo una oportunidad, Dios lo perdonó, pero después fue destruido por su propio pecado, al rebelarse otra vez contra Dios. Aunque pasaron más de 40 días. Sí. Muy interesante Dios. ¿Qué podemos aprender de Dios? De que no nada más tardó en juzgar a Nínive, pero no le dio nada a pasar a Jonás mientras que esperaba, en rebeldía y silencio. Bueno, quizá la lección en esa ocasión no era tanto para Nínive, sino para Jonás. A ver, explica. Porque Dios sabía lo que iba a pasar con Nínive, con Jonás y obviamente también, pero sin duda él
pensando así en Jonás, Dios perdonó al pueblo y toda la situación, Dios hizo eso. Pero creo que con el que estaba tratando más de cerca era con la actitud de Jonás. De Jonás. Lo veo así. Es muy interesante el carácter de Dios aquí, porque de Ahí todo, que muestra su soberanía. sin duda mostró su poder y que es soberano sobre todo. Porque Jonás en total rebeldía contra Dios se fue al oriente de la ciudad, hizo una enramada, se sentó en la sombra de ella y se acampó ahí. Y Dios hizo crecer una calabacera. Dios preparó una calabacera para que creciera y le diera sombra a Jonás y para quitarse su malestar. Es muy interesante que así dice, le va a dar un poquito más sombra para quitarse su malestar. A ver, ¿qué podemos aprender de Dios que hizo tal cosa para Jonás? Quitarse su malestar, intentar quitarse su malestar. ¿Quién sabe si se quitó? Yo siento como que él, como esa ciudad y lo que hicieron, tocó mucho el corazón de Dios, ¿no? Y entonces él ve su profeta allí haciendo un berrinche, ¿no? Pero él le ama también y quiere que entienda, y él sabe también todo lo que han hecho, y sabe que para Jonás es más difícil perdonar que para él, ¿no? Y entonces está tratando de como mostrar amor a él, ¿no? Parece. Me recuerda como quizás un niño que grita a sus padres, no voy a comer las verduras. Y el papá le va a decir, ¿quieres helado? ¿Qué podemos aprender de la bondad de Dios? Que Dios bondadosamente le da más sombra para quitar su malestar. Y quiero regresar un poco, que creo que uno de los motivos por la cual Jonás se había enojado era porque tenía sentimientos de culpa. Porque normalmente si alguien decía que algo iba a pasar y que Dios lo decía y no pasaba, se consideraban falsos profetas. En este caso, Jonás no era un falso profeta, sino que era la soberanía de Dios. Pero él a lo mejor pensaba, híjole, ahora qué van a pensar de mí. Van a pensar que soy un falso profeta y Oh, eso sí podría ser. Y si es encontrado ser falso con el profeta, ¿qué le va a pasar? ¿A qué le echa, pues? Gracias, John. Es muy interesante. Puede ser un motivo exactamente por lo cual que he intentado huir a Tarsis. Muy bien. Entonces, ¿podría haber Dios hecho otra cosa para ayudar la actitud de Jonás en vez de ponerle más sombra? A ver, ¿quién quiere? Adonis, ¿quieres contestar? ¿Qué podría haber hecho diferente Dios? Destruir a Nínive para darle gusto a... Para darle gusto a Jonás de ser la Nínive, sí. Okay. Eso sí le va a dar mucho gusto, ¿verdad? ¿Qué más podría haber hecho? A ver, María. Si está preparando Dios a Jonás, porque él era su profeta, entonces, pues el Señor sabe a veces lo que cada quien necesitamos, cómo puede apretar las tuercas o cómo puede afilar más algo, dependiendo de lo que necesita cada una de las personas que Dios quiere usar. Y sin duda Dios quería usar a su profeta Jonás y estaba viendo que necesitaba una buena apretada de tuercas porque Jonás andaba medio rebeldón. Medio rebeldón.
Qué bueno se va a criar a su nieto, pues se va a echar a perder bien bonito, pues. Espero que no. Ay, ni modo, ni modo. Es su trabajo comprarle helado, pues. Me acuerdo de un texto bíblico que dice la bondad de Dios nos ayuda o nos guía al arrepentimiento. Entonces, ¿qué está Dios mostrando su bondad en darle más sombra aquí a su profeta rebelde? Sí. Sí. Un padre amoroso, paciente. Podemos aprender de Dios que quiere mostrar bondad, aunque la gente es rebelde. Pues al final de cuentas no salió tan rebelde que digamos, porque sí obedeció. Sí, bueno, se obedeció. ¿Se puede obedecer siendo rebelde? A ver, ustedes díganme, pues. ¿Puede obedecer con mala actitud? Sí. Ok. No es la correcta. ¿Perdón? Quizás no es lo correcto, como lo de Jonás, ¿no? Pero al final lo hizo. Al final lo hizo. Como el hijo que dijo que no iba a trabajar en la viña, pero fue. Creo que Ramón quiere decir algo. A ver, Ramón. Ok. Lo que nos puede enseñar esta historia es que Jonás tiene una rebelión. Bueno, vemos todo lo que sucedió, pero aún después de aquel internamiento, le llamaría yo, esos 3 días allá con ese pez gigante, esos 3 días de internamiento les sirvieron para cambiar un poquito su mentalidad y decir, Señor, ahora sí te voy a servir, ¿no? Porque entonces hace su oración, desde allá hace su oración y después el pez lo vomita en tierra, pero y nuevamente le habla el Señor, dice, la segunda vez le llama y entonces dice Jonás, ahora sí voy a obedecer. Y fue a predicar a Nínive. Después de esa prédica, Dios hizo lo que tenía que hacer porque Dios tenía un plan para Nínive, ¿sí? El asunto era de que Dios siempre quiere que el hombre intervenga en sus planes. Y ahora, a Jonás, ¿verdad? Pero Dios no es que haya sido tan, como dijéramos, tan ungido Jonás o tan arrepentido, un cambio total, ¿verdad? Como para que se moviera la voluntad de Dios allá. No, yo creo que la voluntad de Dios se movió allá. Inmediatamente llegó la noticia al rey de que estaba pronosticado, estaba profetizado un juicio. Inmediatamente el rey tomó cartas en el asunto, ¿sí? Puso al pueblo a ayunar y entonces cambia la historia. Pero vemos, siguiendo a Jonás sigue siendo un rebelde. Su corazón no cambió en esos 3 días de internamiento allá, ¿sí? Él quiere ver destrucción, él quiere ver todo, ¿sí? Y cuando no sucede eso, pues se molesta. O sea, vemos allí cómo es nuestro hombre natural, ¿sí? Nuestro hombre natural. Sin embargo, eso le corresponde al Señor, una transformación completa en nosotros, pero sí tenemos, a mí me queda clara la enseñanza de que Dios siempre está hablándonos para que vayamos a predicar. Yo les acabo de comentar de que queremos salir a predicar, pero aquí cerquita, aquí en las colonias aledañas a la casa hogar. Pero a Jonás lo está mandando desde Jope hasta Nínive. Sí, Nínive está allá en Irak. En aquel entonces no sabemos cuánto tiempo de camino desde Jope hasta Nínive. Estamos hablando de Irak. Y él huyó hacia el lado contrario, hacia Tarsis, que está en España. No sabemos en qué puerto, no nos dice exactamente si en nuestra historia nos dice en qué parte,
Sí, yo Dice. tal vez el Señor no dejó que avanzara mucho la nave, pero ahí se manifestó Dios. Entonces, era una distancia bastante lejana y además estamos hablando de Irak, pueblos idólatras, ¿sí? Pueblos idólatras, así que no era nada fácil tampoco la tarea, pero creo que es una bonita enseñanza si tomamos esto para nosotros hoy en día. ¿Sí? Bien, gracias, Ramón. Gracias. No usa nada más, pero Dios va a hacer sus planes con la gente que él tiene preparado ya para salvar. Solamente tenemos que ir predicar el evangelio. Gracias, Ramón. En esta historia, varias personas mencionaron que Dios estaba trabajando en la vida de Jonás. Hoy en día, Dios trabaja en la vida de sus mensajeros. Aunque sean un poquito con actitudes un poquito difíciles, trabaja en eso, ¿sí? Aunque, ¿perdón? Creo que por eso trabaja un poco más. Oh, ok. Aunque sean un poquito rebelde en honor a la hermana María, pues, aunque sean un poquito rebeldes, ¿sigue Dios trabajando en sus vidas? ¿En qué manera trabaja Dios en la vida de sus siervos cuando hay problemas en sus vidas? ¿Qué hace Dios? Pues yo creo que permite a veces pruebas o nos confronta con nuestros rasgos de personalidad. Okay. Yo me acuerdo un día que me dijo ante una cosa que yo le estaba diciendo al Señor cómo estaba yo, ay, qué barbaridad, quejándome por algo, y me dijo, es que un fierro se lima solamente con otro fierro. Entonces yo, oh, Dios, Dios me estaba diciendo qué necesitaba yo, ¿no? Entonces me quedó claro. ¿Cómo te hizo sentir en ese momento cuando ya le abrió los ojos, le cayó el 20, pues, por decir? Pues entiendo perfectamente lo que Dios quiere hacer en mi vida y entiendo por qué permite ciertas cosas en mi vida, ¿no? Porque Él quiere transformar lo que no me sirve y lo que no se parece a la imagen de su hijo, ¿no? Entonces lo que está más alejado, pues es lo que necesita esa limada, y dependiendo de qué tan alejado, qué tan duro o qué tan mal es de ese rasgo, pues va a permitir las pruebas que se necesiten para que sea transformada, ¿no? ¿Puede Dios también trabajar en bondades, María? Lo ha hecho. A nosotros nos dio un carro nuevo y estoy pensando, a ver si hay algo que tengo que pulir en mi vida, pues. Gracias a Dios por eso, pues. ¿Otra persona quiere comentar cómo Dios ha trabajado quizás en tu vida o en la vida de otra persona para pulirte un poquito, para que seas mejor siervo suyo? Me impresionó la vida de una hermana que acabamos de visitar. Me impresionó mucho porque ella dice, Dios me habla y me ayuda de una manera tan especial, decía ella, que cada vez que le pido algo, Él me lo da. Okay. Y estos días, dice ella, estos días hay algo que queremos pedir con mi esposo, dice ella, pero tenemos temores. Todavía no estamos listos. El día en que estemos listos, lo vamos a pedir, y yo sé que Dios nos va a contestar inmediatamente porque lo ha hecho así otras veces. Wow. Entonces, me impresionó eso porque Dios ha venido conociendo un poquito la vida de ellos, Dios ha venido trabajando con ellos de una manera muy especial, de una forma muy peculiar de cómo Dios les contesta, les habla, y esta ocasión me impresionó eso. Entonces, eso también es una forma en que Dios nos ayuda y nos pule, pues, en esto, ¿no? Entonces, tengo todavía muy presente lo que Ana dijo, y el esposo también consentía en eso, porque dijo, sí, es lo que ha pasado. Y bueno, todavía recuerdo eso que ellos dijeron como pareja. Wow, qué interesante. Wow.
Esta historia de Jonás es muy interesante porque Jonás probablemente lo escribió explicando su mala actitud, porque él sabe lo que oró, o lo dijo alguien, pues, porque hay cosas que nada más él sabe. Para pensar, y quizás si alguien quiere comentar, ¿cambió la actitud de Jonás? ¿O no se cambió? No sé bien. Puede ser que cambió después, Sí. cuando él se reflejó en la bondad de Dios por la cabecera, calabacera. Calabacera, sí. Pues esa historia se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 4. Y hemos visto la vida de Jonás. ¿Hay alguien que quiere comentar algo más de la vida de Jonás desde capítulo 1 a capítulo 4? Porque la próxima semana empezamos una nueva serie del Nuevo Testamento. ¿Perdón? Es interesante, yo creo, como me muestra de que Dios quiere usar a personas y personas que hacen errores, personas que no son perfectos. Él quiere trabajar con nosotros y usarnos, ¿no? Yo estoy siempre sorprendido que Dios me usa, pues, porque sé que no soy muy bueno, no soy perfecto. Es más probable que este trabajo que tengo era hecho para un pastor refinado y pulido, porque no lo quiso hacer y le estaba molestando tanto a Dios, me deja hacerlo. Y la verdad, que los que me conocen bien, saben bien que tengo varios errores, un poquito medio vistos. Pero Dios, medio vistos, sí. Pero Dios nos sigue usando, ¿verdad? Qué interesante. Okay. ¿Otro comentario sobre Jonás antes de que terminemos? Pues justo con lo que decía la hermana Shirley, creo que con la experiencia que había pasado Jonás en la embarcación, en el pez, creo que hubiera sido suficiente como para reaccionar más humilde ante Dios. Y no fue, ¿verdad? No fue. No fue, es decir, debió hacerlo, pero no lo hizo. Es increíble que no lo haya hecho ante una experiencia bastante difícil. Bueno, hay algunos que aprendemos tal vez un poco más con algún pequeño detalle, pero quizás otras veces tenemos que pasar por una situación un poco más difícil y a veces ni así comprendemos bien la situación y lo que Dios quiere en nosotros. Pero bueno, creo que es interesante que debemos estar alertas ante lo que Dios hace en nosotros y estar dispuestos a reconocer el trabajo de Dios en nosotros y poder vivir un poco mejor ante Él. Gracias, Antonia. Amén.